el aprendizaje toma una importancia con respecto a lo que es apariencia o realidad. Subtítulo aquí sería la apariencia o la realidad del aprendizaje de vida. ¿Qué tiene que ver esto con la vida práctica? Hermano, que si tú sabes vivir conforme a los principios espirituales de Dios, las pequeñas decisiones materiales van a ser hechas también en sabiduría. Por eso dice en la Biblia Reina Valera cómo reconocer a los falsos profetas. Y esto es súper importante. No se trata solamente de recibir la verdadera o la falsa doctrina, sino que toda la vida va a estar marcada por lo que se reciba. Guárdense, versículo 15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la verdadera o la falsa enseñanza. Guárdense, dice el Señor, de los falsos profetas. O sea, miren bien con quién están y eviten las trampas del diablo. Y mire que ahí nos dice, en ese guárdense, solamente de los falsos pastores. Está hablando también de las amistades. Pregunta, ¿por qué razón estás donde estás? ¿En tu iglesia o en tu relación? Es bueno que analices por qué te congregas donde estás. ¿Vas a una iglesia buscando qué? Reconocimiento para ti, que cuando tú hables te digan, uy, wow, está una de las mejores iglesias de la ciudad. Ese pastor es muy reconocido. O de pronto al contrario estás buscando una pequeña iglesia para que la actividad sea un poco menor, de pronto te conocen un poco más, pero te queda más fácil pasar mimetizado. O realmente estás buscando a Dios. Eso también es válido con toda relación, y estoy hablando de relaciones de pareja, noviazgos, matrimonios, pero también relaciones de amistad. A veces buscamos amigos que no son tan cristianos cuando salimos de la iglesia cristiana. A veces buscamos amigos un poco impíos cuando acabamos de leer la Escritura. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con lo que recibimos en la iglesia o en la Escritura cuando llegamos a esas amistades tan mundanas? Pregunta, si tienes un pastor o una iglesia bueno o buena, aún así miras siempre a Cristo a través de ese pastor y a través de esa iglesia, o miras simplemente siempre al pastor y a la iglesia. No sé si soy claro. Existen dos posibilidades. Tú te llenas de vanagloria por un buen pastor y una buena iglesia. Eso es erróneo. O tú buscas a Cristo teniendo un buen pastor y una buena iglesia. Amén. Eso es lo correcto. No se te olvide que todo el propósito de congregarnos es encontrarnos personalmente con Cristo. Y si tu pastor no es tan bueno y tu iglesia tampoco, ¿igual miras a Cristo? Claro, un pastor que no te predica como quisieras, un pastor que su predicación no es muy amena, pero tú te armas de paciencia y de tolerancia, y en vez de criticar al pastor,
¿Buscas la presencia del Señor Jesucristo en esa predicación, en esa enseñanza? ¿Y lo mismo haces con tu Biblia? Deuteronomio 13:3 dice: no escuches las palabras del tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te estará probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Tu iglesia, que siempre va a tener un defecto grande, pequeño o mediano, y tu pastor, que le va a pasar lo mismo, están puestos para que se sepa, para que tú sepas qué es lo que hay en tu corazón. Y esto nos cambia entonces la perspectiva de muchas cosas, porque aquí estamos encontrando la realidad. Los falsos profetas, decía ya, guárdense de los falsos profetas, porque no todo aquel que habla de Dios viene de Dios. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. El capítulo 23 de Jeremías es una exhortación en varias apartes sobre lo que son los falsos profetas. Y todo pastor, como toda oveja, debiera leérselo para saber que la apariencia muchas veces es la de ese pastor o predicador o profeta que se para allá al frente y dice: traigo un mensaje de esperanza para la iglesia. Hasta ahí no hay nada malo. El Señor ha puesto en mi corazón que ore por ustedes, hermanos, para que caminen en fortaleza con el Espíritu. Hasta ahí no hay nada malo. Pero si a los 8 días el dicho predicador viene y dice: hay un mensaje del Señor, el Señor ha dicho, ustedes son bendecidos, son bienaventurados porque ustedes están caminando el camino del Señor. Y a los 8 días viene y dice otro mensaje por el estilo, y así todas las veces. Pero nunca ese pastor y ese predicador exhortan al pueblo a sacar el pecado de la vida, a arrepentirse de los errores cometidos, a mirar el dolor del siervo sufriente en la cruz y sangrante, a darle gracias a Dios por ese sacrificio inmenso y por tanto a caer con el corazón contrito y humillado. Y todos son mensajes de esperanza y de bienestar y de bendición. Hay que empezar a sospechar de ese pastor o predicador. Y resulta que este fue el promedio de muchas iglesias que se levantaron a partir de la mitad del siglo XX hasta todavía. Nos exhorta sobre el pecado y el arrepentimiento. Por eso continúa la palabra diciendo: por dentro son lobos rapaces, es decir, parecen sabios, mansos y que van camino al cielo. Parece, la apariencia, pero en realidad es otra cosa. Pasado un cierto tiempo empiezan a decirles: hermanos, hay que pactar con Dios. Hermanos, hay que empezar a comprar el favor de Dios. Cuando en realidad lo que están diciendo es: quiero que llenen mis bolsillos. Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar cuál es un verdadero pastor, un verdadero profeta? Hermano, no hay sino un solo camino, que es, primero, conocer lo básico de la palabra de Dios, lo cual significa que tienes que leer tú la palabra, para ver si lo que te están predicando es correcto. Y segundo, mantener una comunión íntima con tu Señor, para que Él ponga en tu corazón la sensibilidad suficiente para determinar cuál es el siervo de Dios y cuál no lo es.
Versículo 16 de Mateo 7 decía, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por eso, 1 de Juan 4, 1 y 2 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. No crean a todo pastor, pruébenlos. Continúa la palabra, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y lo grave de eso es que aquellos ingenuos que le creen a esos falsos profetas y que no estudian la palabra, están comiendo error. Por tanto, van camino del error, o sea, el camino de la perdición. Parece muy fácil, solamente sentarse en una banca y oír, ay, y yo soy cristiano. No, hermano, no lo es, por solo sentarse y oír, porque no está digiriendo la verdad de Dios, no la está asimilando. Está creyendo lo que le dicen hombres. Continúa 1 de Juan 4:2. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. ¿Cómo así? Esto es más complejo de lo que parece. Todo pastor, todo predicador que dice que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, nacido en Belén, muerto en la cruz, resucitado al tercer día, llevado al cielo y glorificado, y que su vida vino para mostrarnos el camino a Dios. Ese es el que dice, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces es una predicación completa basada en Jesucristo, como siempre. El centro de nuestra vida es Cristo. Sospechen de una enseñanza, mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, solamente sobre el capítulo 18 del libro de Génesis y nada más. No se habla para nada del simbolismo de Cristo en el Antiguo Testamento y mucho menos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la señal que marca cuál es el verdadero siervo de Dios? El fruto. ¿Cómo así? El fruto a nivel de una planta tiene 3 funciones. Alimentar para renovar fuerzas, primero. Segundo, calmar la sed para mantener la vida. La mayoría de los frutos tienen líquido en su interior. Entonces no solo alimentan, sino que quitan la sed. Y la tercera función importantísima es producir semilla para multiplicar. Ahora apliquémoslo a la vida espiritual. Una verdadera enseñanza te debe alimentar y renovar tus fuerzas. Debe calmar tu sed de la verdad y mantener tu vida espiritual. Y debe producir semilla en ti que te haga crecer y multiplicarte. O sea, tú eres de los que, como has recibido bendición, empieza a dar bendición. De gracia recibes, de gracia das. Este es el camino verdadero de todo hijo de Dios que está recibiendo la verdadera enseñanza de Dios. Recuerden ustedes que hay 3 tipos de obras de Dios y de profetas. No nos guiemos solamente por la apariencia. Hay obras grandes, como hay iglesias grandes, como fue el caso de Moisés y el pueblo que sacó de Egipto. En determinados momentos se habla de 2, en otros de 5 millones. Una iglesia gigantesca, la congregación del desierto. Un pastor de unas multitudes. Y esto fue completamente correcto. Hay congregaciones medianas, como es el caso de Gedeón. Se van 22,000. Tenía más, se van 22,000 primero, y después en la segunda orden se van 10,000 más. Quedaron solo 300. Son muchísimas las iglesias medianas de 300. Y también hay iglesias pequeñas. Un ejemplo de eso, la mejor de todas,
es la del Señor Jesucristo y sus discípulos. Predicó durante 3 años y medio, el mejor predicador del universo, y cuando subió al cielo, solamente 120 se reunieron en el aposento alto. Entonces, si eso dice la palabra, ¿por qué nos dejamos engañar que solamente las iglesias grandes son las exitosas? Sí, hay unas que lo son, hay unas que están siguiendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios por ellas. Benditos esos pastores, benditas esas iglesias. Pero también hay iglesias pequeñas, como la iglesia del Señor Jesucristo. Al principio solamente 12 apóstoles. Sí, llegó el momento en que le predicó a 5,000, pero esos 5,000 solamente quedaron unos pocos. En el momento de la cruz solamente estaban allí 3 personas, las 2 Marías y Juan. En el momento de la venida del Espíritu Santo, solo 120. Entonces, ¿por qué esa renuencia a las pequeñas congregaciones? ¿Por qué esa crítica? Simplemente porque no conocemos la palabra de Dios. Tu profeta debe producir nuevas fuerzas. Debe estructurar y mantener tu vida espiritual. Y debe hacerte multiplicar a través del servicio. Por eso, Mateo 7:17 dice: así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. ¿Cómo estás viendo tú tu fruto? No te juzgues por la cantidad, júzgate por la calidad. Si hablaste de todo corazón, con la mejor intención, a una persona hace un mes y no has podido hablarle a ninguna otra, pero lo hiciste a ciencia y conciencia hace un mes, estás trabajando bien. No es cantidad, es lo que Dios te ponga. El versículo 18 decía: el árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Esto es una enseñanza general. Tú debes poder escoger tu congregación, tu pastor, tus amistades, tus relaciones basadas en los frutos. Es interesante que solo hay 2 clases de fruto espiritual, ¿no? El bueno y el malo. Y eso a nivel de iglesias, a nivel de creyentes y a nivel de relaciones interpersonales. ¿Cuáles son los frutos? ¿Buenos o malos? Lucas 8:8 dice: y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció, llevó fruto al 100 por 1. Hablando de estas cosas, exclamó: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 19, ya casi terminamos: todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Es que aquí el Señor va a castigar? No, aquí el Señor va a mostrar quién es quién. Es interesante que al principio no se puede saber quién es quién. Me refiero, cuando empieza la congregación, cuando alguien es recién llegado a la congregación, no sabemos qué clase de persona es. Ni el pastor ni las ovejas. ¿Son de los de buen fruto o de los malos? Hay que esperar un tiempo. Interesante que quien mira de lejos eso, solo ve la apariencia y no puede diagnosticar. No podemos diagnosticar de buenas a primeras quién es de buen fruto y quién de mal, porque no falta que las situaciones se dan la vuelta completa y alguien que estaba dando muy buenos frutos, aparentemente, terminó muy mal. Y todo lo contrario, también pasa. Interesante que algunos profetas dicen que ellos no pueden ser juzgados por el pueblo de Dios, cuando aquí se le pide al pueblo que mire, no que juzgue, sino que mire, que todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan 15:6 dice: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Ahí vemos también el fruto. ¿Qué pasa? Que la vida espiritual produce eso, más vida. Está cada vez más rozagante espiritualmente, más luminoso, más lleno. Pero el que está aparentando está cada vez más seco, más en un desierto continuo. Oigan
la última palabra, continuo, porque el mejor creyente puede pasar por un desierto, también como pasó el Señor Jesucristo 40 días de su tentación y varias otras veces por terrenos desiertos, pero salió de allí. Versículo 20 y terminamos con eso. Así que por sus frutos los conocerán. Este es otro aspecto de la ley de la siembra y la cosecha. Un aspecto que sirve para desarrollar la sabiduría y poder ver si esa obra, si esa persona está en buen camino o en mal camino. Amén y amén.